Entonces, esta es nuestra clase 4 y vamos a hablar sobre caracterización de terrenos, ¿ya? En particular, ya en la sesión anterior nosotros trabajamos y hablamos bastante sobre lo que era el contenido del curso de geotecnia y de geomecánica. Entonces, ya hoy día de lleno entramos a todo lo que es caracterización, ¿ya? En particular, los temas específicos de caracterización que vamos a ver hoy son las calicatas y las trincheras, pero eh, antes vamos a hacer un pequeño preámbulo para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de caracterización. Entonces, bueno, ahí está el disclaimer de nuestras clases, ¿cierto? Que se hace útil, ¿ya? Entonces, en la clase 3 repasamos los conceptos de geotecnia y geomecánica, ¿cierto? Hablamos de la clasificación de suelo, del comportamiento de suelo, hablamos levemente de algunos ensayos geotécnicos, ¿cierto? Hablamos de la importancia del triaxial, del corte directo, hablamos de algunas propiedades, ¿cierto? Que es todo aquello que nos sirve contextualizar todo lo que vamos a ver en este curso, pero en particular esta primera parte. ¿Por qué? Porque probablemente dentro de la ingeniería geotécnica, la caracterización geotécnica es la componente más importante. ¿Por qué? Porque usted después, con toda la información que recaba de la caracterización, usted lo que va a hacer es que va a diseñar, ¿ya? Entonces, si usted ingresa en su diseño un parámetro erróneo, claramente su diseño va a ser erróneo. Y lo mismo sucede tanto para las metodologías de diseño que consideran una componente analítica, ¿cierto? Que es la aplicación de ecuaciones, aplicación de correlaciones, así como modelos numéricos, ¿ya? Los modelos numéricos para funcionar bien requieren un buen input. Entonces, en ese contexto, eh, todo lo que es la caracterización geotécnica es vital, ¿ya? Entonces, todo lo anterior que conversamos fue para contextualizar esta etapa que estamos empezando ahora. Para contextualizarla, estoy presentando acá una figura, ¿ya? Que es el tranque El Mauro, ¿ya? Que es el tranque de relaves más grande que hay en este país, significativamente alto, supera los 200 metros de altura, ¿ya? Eh, entonces, ¿por qué ponemos este tranque? Porque esta es una obra gigantesca, ¿no? Entonces, si usted se fija, es una obra que se emplaza en una zona de quebrada, ¿cierto? En una zona con cerros, cercano a las montañas. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Ocupar espacio. Cuando usted ocupa espacio, usted requiere saber dónde una estructura de esta magnitud la va a poner y requiere conocerlo bien, ¿ya? Así como también cuando usted habla de conocer el sector, usted no es solamente conocerlo bien, sino que conocerlo bien en el detalle que se requiere. Por ejemplo, si usted, muchos años antes de que este relave se hubiera construido, ¿cierto? Cuando lo estaban estudiando, la factibilidad y el ambiente geológico en el cual se desarrollaba, ¿cierto? Probablemente a este terreno fueron geólogos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el geólogo solamente me dice qué es lo que pasa con la roca o con las aguas o con las pendientes o con toda aquella información geológica que para el ingeniero geotécnico es muy importante, y me da esta información para los primeros 10 metros de profundidad y me las da en un sector que no necesariamente es va a ser el más afectado, no me está entregando todo lo que necesitamos, ¿ya? Entonces, cuando se habla de una estructura, ¿ya? Usted necesita caracterizarla en dimensiones, ¿cierto? El terreno usted lo necesita caracterizar en dimensiones que estén acordes al nivel de proyecto que usted va a tener, ¿ya? Entonces, eso es súper importante. Entonces, la caracterización geotécnica, ¿cuál es su objetivo? Aquí esto se conversa, ¿cierto? Pero lo vamos a patentar ahí dentro de esa línea. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? El objetivo principal es caracterizar el terreno, es eh, entregar las características, ¿ya? Aunque suene un poquito redundante.
¿A qué me refiero con entregar las características? Usted necesita, por ejemplo, si vamos a ese caso de un tranque de relieve, ¿ya? Esto también es aplicable a un edificio. ¿Usted qué necesita saber? Usted necesita saber qué tipo de suelo tiene bajo la estructura que quiere poner. Usted necesita caracterizar las cargas. Usted necesita caracterizar si esto va a ser en un terreno que contiene agua o no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por el tema de las presiones de poro, ¿ya? ¿Qué más necesita usted saber? Usted necesita saber las profundidades, ¿ya? ¿Por qué? Cuando usted tiene un edificio, ¿cierto? Si el edificio tiene 50 por 50 de ancho, usted necesita una profundidad significativa, ¿cierto? Que va a ser la profundidad de influencia de este edificio en profundidad, porque esto es diferente a una casa, ¿no? Una casa obviamente va a tener una fundación más somera con una influencia más somera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted necesita recolectar esa información, usted necesita ir a terreno, necesita reconocerlo, ¿cierto? Necesita reconocer las fuentes de agua que puedan haber en ese sector. Necesita conocer el terreno en profundidad. Necesita saber si van a haber estructuras aledañas que puedan ser afectadas por el terreno, por la obra en la cual usted está participando, ¿cierto? Usted también necesita programar esto, ¿cierto? Porque si usted quiere, por ejemplo, usted eh, quiere hacer sondaje o quiere hacer una actividad que va a tener mucho ruido, ¿cierto? No es lo mismo hacer una actividad con mucho ruido y mucho tráfico, ¿cierto? En un sector que está habitado, con respecto a un sector que está aislado, ¿ya? Ahora bien, esa es una primera etapa. ¿Qué otras cosas puede hacer usted en terreno? ¿Ya? Usted puede tomar muestra, ¿cierto? O usted puede ensayar ahí mismo. ¿Por qué va a tomar muestra? Porque usted quiere caracterizar su terreno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Usted necesita mandar, eh, estas muestras las necesita mandar a un laboratorio, ¿cierto? Para que el laboratorio lo apoye con los detalles de caracterización que usted solicita, ¿cierto? Usted también puede hacer ensayos en terreno, ¿ya? Y obviamente dentro de esto viene toda una fase que es de análisis y de interpretación de ensayo. Entonces usted también necesita trabajo de oficina. Entonces cuando hablamos de caracterización, la caracterización implica tres actividades. Implica actividades en terreno, eventualmente actividades en laboratorio, que ojalá sea así también, ¿ya? ¿Por qué le digo ojalá sea así? Porque dependiendo de la magnitud del proyecto, no todos practican no todos tienen esa práctica, ¿ya? Entonces tenemos laboratorio, terreno, pero también un trabajo fuerte de oficina. El trabajo de oficina también parte mucho antes, ¿no? Porque antes de ir a terreno, usted necesita programar su salida a terreno. Usted necesita saber dónde esto va a estar, necesita averiguar qué es lo que pasa a los alrededores del terreno donde usted está trabajando. Entonces, para aterrizar todos estos conceptos, aquí ponemos esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la caracterización geotécnica? El objetivo es definir el ambiente geotécnico en el cual se desarrolla un proyecto, entendiendo el contexto geológico en el cual éste se encuentra, ¿ya? Hay un contexto geológico. ¿A qué me refiero con esto? Hay montañas, hay pendientes, hay ríos cerca, ¿no? La roca está somera, la roca está profunda, es un sector con depósitos fluviales, es un sector con depósitos aluviales, es un sector que estuvo sometido a periodo glacial, por ejemplo, ¿ya? Ese tipo de cosas son importantes. Entonces, lo anterior implica considerar fuentes de agua, ubicación de macizos rocosos, existencias de falla, y así como potenciales riesgos de afectar otros espacios y zonas cercanas a las zonas de interés, ¿ya? Deje de lado el tema sísmico. Estamos en un país donde nos tiembla en todas partes, entonces no lo explicito ahí porque es algo que está en nuestro ADN como ingeniero geotécnico, ¿no? Bueno, no solo en geotécnicos, también hidráulicos, civiles, y cualquier persona de este país también tiene en la piel eh, el tema de la sismicidad de nuestro país. Eh, muchas gracias, Jan. Muchas gracias, Jan. Tiene razón. Habían 4 personas esperando. Muchas gracias, Jan, por avisar, ¿ya? Entonces, dentro de ese contexto, el ingeniero geotécnico, ¿qué es lo que debe definir? Esto es a grandes rasgos. Debe definir las geometrías,
debe definir los tipos de materiales para cada una de estas geometrías, los comportamientos asociados según los materiales encontrados en estas geometrías, ¿ya? Y asignar propiedades para poder definir secciones y todo lo relevante para el diseño. ¿Por qué ahí dice asignar propiedades? Porque sucede muchas veces, ¿ya? Me imagino que sucede todos los días en la práctica, en la industria, ¿ya? Al menos cuando desarrollo proyectos, eso también lo he vivido, y es que uno caracteriza un terreno y lo que ve es un terreno con muchas capas, ¿ya? Con muchas capas. Por ejemplo, un terreno con 10 capas y que cada capa es, por decirle algo, 1 metro, ¿ya? Si usted tiene capas de 1 metro y usted tiene una estructura gigantesca y usted quiere meter eso a un modelo numérico, ¿cierto? En general, cuando usted mete esta información en un modelo numérico, usted necesita un elemento, ¿cierto? Un elemento, sea un elemento finito, un elemento de diferencias finitas también. Usted necesita un elemento grande, ¿ya? Usted necesita un elemento de, por decirle algo, de 3×3 o de 2×2. Y usted tiene estratos de 1, ¿ya? O de 0,5. ¿Qué es lo que hace? Ahí usted tiene que tomar decisiones, ¿no? Porque usted, para ingresar al modelo numérico, si usted lo quiere desarrollar en un tiempo apropiado, ¿cierto? Que ya los modelos numéricos, cuando son una estructura grande, ya requieren harto tiempo. Entonces, si usted tiene sus elementos pequeños, mucho mayor va a ser el tiempo de ejecución. Entonces, usted tiene que tomar una decisión, ¿sí? Entonces, de un estrato de 10 metros, quedamos con 3 estratos de 3 metros, ¿ya? Por ejemplo, eso es un ejemplo, simplemente de referencia. Entonces, ahí es donde, por eso es que ahí le digo asignar propiedades, porque usted tiene que tomar decisiones, ¿sí? Usted tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, tiene un estrato de arcilla entre 2 estratos de grava. ¿Qué es lo que hace? ¿Ya? Depende del espesor relativo. Puede ser. A eso me refiero con que hay que tomar decisiones. ¿Quién controla? ¿Quién controla? ¿Controla la grava? ¿Controla la arcilla? ¿Cierto? ¿Va a haber agua? Ese tipo de detalles son... en ese tipo de detalles donde el conocimiento que uno desarrolla en sus años de universidad, ¿ya? Ahí es donde desarrolla el conocimiento y el criterio, ¿ya? O empieza a formar criterio para tomar ese tipo de decisiones. Muy importante. Entonces, tengo que cambiarme de pantalla para poder pasar la diapositiva. Entonces, nuevamente, volviendo al Tranquil Mauro, por ejemplo, usted necesita generar un modelo, ¿cierto? Usted necesita generar un modelo. Es una mega estructura, ¿cierto? Entonces, usted necesita caracterizar los materiales, necesita caracterizar las secciones, usted necesita asignarle propiedades a esas secciones, porque después esto se va a un computador. Y en el computador, ¿cierto? Si usted lo hace en 2D, sí, está ok, muy bien. Pero si usted lo tiene que meter esto en un programa de 3 dimensiones, ¿cierto? Ahí el nivel de detalle que usted requiere es significativamente mayor. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de un modelo tridimensional de una presa, ¿cierto? Como usted puede ver, esto es un modelo simplificado, pero este es un modelo simplificado que se obtiene en base a decisiones que son obtenidas en función de la caracterización geotécnica que usted tenga y obviamente del criterio geotécnico con el cual usted analice la información que va a obtener del terreno. Una estructura menor puede ser una excavación, ¿ya? Por ejemplo, usted ve en el lado izquierdo, ve que ahí dice, esto es menos realista, sí, porque está trabajando con morculón. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con morculón, pero ¿qué es lo que pasa? Morculón, dentro de todos los modelos geotécnicos que hay para analizar los suelos, es el más conservador, es lineal elástico, se supone de formaciones pequeñas, ¿ya? Un modelo más realista es el hardening soil, ¿ya? Que le permite modelar excavaciones. ¿Cómo usted puede ver que esto ¿cómo puede usted ver, por ejemplo, en la izquierda que usted tiene un modelo menos realista? Considere que esto, cuando se excava, ¿cierto? Si usted excava, usted esperaría que el suelo se le derrumbara hacia el interior de la excavación, y no que en este caso, ¿dónde está aquí? Y no que en este caso, por ejemplo, usted puede ver acá, usted puede ver ahí esas flechitas, ¿cierto? Que lo que le indica es que las deformaciones están yendo hacia arriba, ¿cierto? Eso no es realista.
En ese contexto es mucho más realista este modelo, donde claramente se observan que las deformaciones van en una dirección que se condicen con lo que uno espera y con lo que observa también el terreno. Entonces, como ustedes pueden ver, la caracterización es solamente el paso inicial dentro de lo que es el análisis y el modelamiento geotécnico, porque usted después también tiene que tomar decisiones respecto a qué tipo de modelo va a trabajar usted en el software que sea de su elección. ¿Ya? Este es el ejemplo de una modelación numérica de una excavación. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las actividades en la exploración geotécnica? Identificar materiales geotécnicos, identificar las profundidades de los estratos, identificar las profundidades de la napa y la roca y obtener las muestras de materiales. ¿Ya? Entonces, en este contexto hay tres principales componentes que ya las comentamos, ¿cierto? Trabajo en terreno, ¿cierto? Reconocer el terreno, hacer ensayo, obtener muestras. Trabajo en laboratorio, ver los detalles que le permitan conocer sus materiales, ¿cierto? Voy a tener limos, tengo arcilla, ¿cierto? Tengo arena fina, tengo arena gruesa. Eh, También ver los detalles que le permitan complementar lo realizado. Por ejemplo, usted tiene una muestra y se la lleva al laboratorio y le ensaya y le da que es contractiva. Y usted dice, chuta, pero mis resultados en terreno me indican que el suelo es denso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo puedo explicar un comportamiento con respecto al otro, ¿cierto? Considerando que estoy ensayando el mismo suelo. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, eso la línea de tiempo en lo que es la caracterización geotécnica no es solamente caracterizar, sino que después la caracterización tiene que ser acorde con lo que uno observa en terreno y en laboratorio. ¿Por qué? Porque también usted se puede encontrar en la situación en la cual usted tiene que tomar una decisión que no es menor, ¿cierto? Porque usted gastó un montón de plata en realizar ensayos de laboratorio, un montón de plata en gastar en ensayos de terreno, y usted a veces se encuentra en la situación de tener que decir, en verdad, estos trabajos de laboratorio no están buenos. ¿Ya? Entonces, solamente me voy a quedar con esta parte de los ensayos porque aquí puedo ver que estos ensayos están bien hechos. ¿Ya? Estos otros ensayos, en base a lo que yo veo en el terreno y en base a los resultados de ensayos de terreno, que probablemente son los más importantes, ¿ya? Yo digo, estos ensayos de laboratorio no están correctos, entonces no los voy a poder ocupar o voy a tener que mandar a hacer los ensayos de nuevo. Y eso puede ser, es algo que se da frecuentemente en la práctica. ¿Ya? Y por último, el trabajo de oficina, ¿cierto? Porque usted en el trabajo de oficina es donde usted planifica las campañas, usted se familiariza con el proyecto, usted analiza la información, usted interpreta los ensayos y es donde finalmente usted toma las decisiones. Obviamente usted también tiene que tomar decisiones en laboratorio y en terreno, pero son decisiones de otra naturaleza que tienen que ver con la realización del ensayo per se, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tipo de muestra voy a ensayar? ¿Hasta qué profundidad va a llegar mi ensayo? Ese tipo de cosas son significativamente importantes, pero son en general, son decisiones que se toman, tienen que ser tomadas de manera rápida, ¿ya? Porque el costo por hora del trabajo en terreno es caro, ¿ya? El trabajo en laboratorio también es bastante caro, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué es lo que hace usted con toda esa información que va a recibir usted finalmente? Cada sección de la geoestructura, sus secciones, sus materiales, todo va a ser tabulado, ¿ya? Y usted lo que va a hacer es que va a entregar una tabla. Y usted va a decir, las geometrías son estas, y cada geometría tiene este tipo de suelo. La geometría 1 tiene el suelo 1, la sección 2 tiene el suelo 2, la sección 3 tiene el suelo 3, y así. Y usted se puede encontrar fácilmente con una sección geotécnica que tenga 5 o 6 materiales y usted entrega toda la información relevante para que esos materiales puedan cumplir su función en el modelo numérico o en las ecuaciones analíticas con las cuales usted va a trabajar. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos tres secciones. Tenemos la sección de fundación, ¿cierto? Tenemos la sección del muro y tenemos otras secciones, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, el pie de un talud. Entonces, ¿qué es lo que usted entrega? En este caso, usted tiene la densidad, ¿cierto? El peso unitario. El peso unitario tiene el peso unitario del terreno, tiene el peso unitario saturado, tiene el módulo de deformación, tiene el nu, tiene la resistencia drenada, la resistencia no drenada y cómo varían los módulos. ¿Ya? Cómo varían los módulos, en particular en este caso el módulo de corte con respecto al módulo inicial. ¿Ya? Entonces,
respecto a lo que veníamos conversando, ¿no? Tenemos la investigación en terreno, ¿cierto? Hay fines geotécnicos de caracterización, ¿ya? Netamente geotécnico. Aquí usted se aísla un poco de qué es lo que pasa con la estructura, ¿cierto? Cuando usted trabaja en la estructura, son las fundaciones las que hacen la conexión entre el terreno y la estructura. Pero en esta etapa usted se aísla y solamente se concentra en el terreno. Obviamente considera la estructura desde una perspectiva de que usted piensa en qué es lo que va a tener, ¿no? Aquí voy a tener un edificio, aquí voy a tener un puente, voy a tener un relave, ¿sí? Pero estrictamente hablando, al principio usted solamente se concentra en identificar el tipo de suelo que tiene, ¿ya? Para esto usted va a utilizar métodos invasivos y métodos no invasivos, pensando en el terreno, ¿ya? ¿A qué le llama usted método no invasivo? A todo aquel método en el cual usted no tiene que penetrar el terreno, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos de los ensayos que vamos a ver implican la penetración del terreno, ¿ya? A profundidades significativas. Sin embargo, usted lo que puede hacer también es utilizar técnicas que le permitan no perforar el terreno y aún así obtener parámetros importantes de este, por ejemplo, utilizando ondas sísmicas, ¿ya? Otro, que es, ojalá que siempre lo practique, es que considere la obtención de muestras de suelo, ¿ya? Sumamente importante, ¿ya? Ahora, ¿de qué va a depender de todo esto? Ya lo habíamos comentado, depende del tamaño y tipo de geoestructura, ¿ya? Cuando hablamos de reconocimiento de terreno, ¿a qué nos referimos? Es ir al terreno, a conocerlo, ¿ya? Ir a conocer el terreno. Ojalá, no es que se haga siempre, ¿ya? Hay muchas veces que hay problemas de transporte, de tiempo, de presupuesto, que no permiten hacer una visita para simplemente ir a ver el terreno, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en este terreno? Pasa un río, hay vegetación, hay pendientes, ¿cierto? Hay montañas, ¿ya? En general este es un trabajo que eh, antes del geotécnico ya los geólogos lo hicieron, ¿ya? Entonces por eso es que también la interacción con los colegas de geología es muy importante para los ingenieros geotécnicos, ¿ya? ¿Qué otra cosa implica la visita al terreno? Implica entender dónde hay aguas, ¿ya? Las aguas, ¿de dónde vienen? ¿Hacia dónde van? ¿Hay pendiente fuerte? ¿Hay pendiente suave? ¿Por qué? Porque eso de alguna manera u otra a usted le entrega una idea de qué es lo que pasa con los sedimentos, ¿no? Si usted tiene un sector con escorrentía fuerte, ¿cierto? Probablemente esa zona tiene muy poco fino, ¿ya? Eh, si usted tiene una escorrentía más no tan fuerte, ¿cierto? Una pendiente menor, ¿cierto? Y el río tiene una velocidad menor, usted va a tener una situación en la cual su suelo sí podría presentar fino, ¿ya? Eh, los aspectos geomorfológicos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa con las quebradas? Eh, las quebradas, ¿la roca está desnuda o la roca está cubierta con escombrera? ¿Ya? Con material de suelo en la parte somera, ¿ya? Se podrían ver fallas. ¿Qué es lo que pasa con los pliegues? ¿Ya? Todo ese tipo de cosas van complementando, ¿cierto? Van armando el puzzle de lo que es la caracterización geotécnica y de lo que es la recabación de información por parte del ingeniero geotécnico, ¿ya? Trabajo de gabinete, súper importante, ¿ya? Trabajo de gabinete, ¿qué es lo que hace? Usted lo que hace es que ahí ve la logística del terreno y del laboratorio, ¿cierto? En particular la del terreno. Por ejemplo, el trabajo de gabinete, ¿de qué se trata? Ok, supongamos que estamos trabajando en un proyecto que es la continuación de un proyecto anterior, ¿ya? O que a usted lo mandan a realizar un proyecto sobre la información que un proyecto anterior ya desarrolló, ¿ya? Usted a través del trabajo de gabinete puede obtener mucha información que es relevante para usted. ¿Por qué? Porque es información que de partida le puede ahorrar tiempo, le puede, eh, le puede ahorrar tiempo, ¿cierto? Porque usted ya no tiene que ir al terreno quizá, o no tiene que ir al terreno tantas veces quizá, está mejor dicho. O quizás usted ya no piensa en hacer tantos ensayos porque dice, ok, en el proyecto anterior hicieron 5 sondajes
en verdad estos 5 sondajes están bastante bien, por lo tanto yo preferiría hacer solamente 2 sondajes más en este sector y en este otro sector para complementar la información que ya se levantó anteriormente, ¿no? Ensayos de laboratorio. ¿Hay ensayos de laboratorio? Sí, no. ¿Cuál fue la interpretación que se le dio a esos ensayos? ¿Cuál es la información más importante que obtuvimos? ¿Se puede realizar? Sí, no. Y con eso usted va, nuevamente, va armando su mapa. Usted también tiene una logística de terreno, ¿cierto? Ok, vamos a hacer 2 sondajes. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar eso? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Eso también es parte de la planificación, ¿ya? Y eso también se hace en terreno y laboratorio. Una vez que usted obtiene las muestras, ok, voy a mandar a hacer triaxiales, voy a mandar a hacer triaxiales. Ah, pero chuta, en verdad este suelo es bien complejo, entonces necesito partículas más, me gustaría chequear qué es lo que pasa con estas partículas más grandes que no entran en un triaxial de 5 por 10. Listo, entonces voy a mandar a hacer ensayo en una probeta de 10 por 20, por ejemplo, o de 15 por 30, 30 por 60, y así, ¿me entienden? Entonces eso le permite tomar decisiones. Llevo hablando un montón. Me gustaría chequear de que estamos todos en la misma página con la información que estamos entregando. Dedito arriba que hasta el momento estamos todos en la misma página. ¿Sí? ¿Habrá alguna pregunta, alguna consulta con respecto a esto? Con lo que hemos ido viendo en esta primera parte del PPT. Ya. Entonces, seguimos avanzando. Entonces, eso es lo que refiere con la logística del terreno. Por ejemplo, estos camiones que usted ve acá son unos camiones, ¿ya?, de la Universidad de Texas en Austin, y que lo que hacen es que tienen se le llaman tampers, ¿ya? Pero en el fondo son unas estructuras masivas, ¿ya?, que vibran a una cierta frecuencia, entonces lo que hacen es golpear el terreno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A través del golpeteo del terreno, ¿cierto? Uno lo que induce es la generación de ondas sísmicas, ¿ya? No producidas por un terremoto, sino que por la vibración del eje central del camión, ¿ya? Y usted a través de la generación de ondas sísmicas, usted las puede detectar, usted las puede procesar, usted las puede analizar y con eso usted puede obtener información del terreno. En este caso, estos camiones permiten muestrear profundidades significativamente grandes, ¿ya? ¿Por qué? Porque generan ondas de longitud de onda grande, y cuando usted tiene longitud de onda grande, usted tiene profundidades grandes, ¿ya? Entonces, no, este camión, creo que no contamos aquí en Chile con un camión de estas características, ¿ya? Y de hecho en muy pocas partes del mundo hay camiones de estas características. De hecho, este camión incluso se ha llevado hasta Nueva Zelanda para, para hacer ensayos, ¿ya? En general son ensayos que están orientados a definir las propiedades sísmicas del terreno, ¿ya? O propiedades que ayudan mucho para hacer un estudio de la respuesta de sitio, por ejemplo. También estudios de licuefacción se hacen mucho con este tipo de equipo, ¿ya? Entonces, usted tiene el estudio de gabinete, el reconocimiento del terreno, tiene la exploración detallada del sitio, tiene los ensayos in situ, las pruebas de laboratorio, y tiene que analizar el reporte de resultados, ¿no? Entonces, esas en general son a grandes rasgos, diría, algunas de las etapas de la exploración geotécnica. En lo que refiere a la exploración geotécnica, usted tiene la frecuencia en planta y puntos de prospección, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuántos sondajes va a hacer? ¿Cuántas calicatas va a hacer? ¿Hasta qué profundidad lo va a hacer? ¿Ya? La distribución, ¿cierto? Las va a hacer todas en una línea, o va a ser una zona 2D, por llamarle de alguna manera, ¿no? En el plano, ¿cierto? ¿Cuál va a ser esta profundidad prospectada? Usted tiene una casa. ¿Va a ser la misma profundidad de la calicata de un edificio? No. Probablemente para un edificio usted va a implementar, ¿ya? Y por ley, por norma, esto ya se hace aquí en Chile después del terremoto del 2010, usted lo que hace es un sondaje de 30 metros,
¿ya? Ensayos in situ a realizar en los lugares seleccionados. ¿Va a tomar muestra o no va a tomar muestra? Si hace ensayo, ¿qué ensayo hace? ¿Ya? También, importante, muestra de suelo para laboratorio. ¿La va a llevar inalterada o la va a llevar a granel? Lo ideal es siempre llevarla inalterada. ¿Cuál es el problema? Que no todos los suelos se pueden llevar de manera inalterada al laboratorio, por lo tanto hay que llevarla a granel. ¿Qué significa a granel? Que usted en el fondo con una pala agarra el material, lo echa en una bolsa y lo lleva al laboratorio y las probetas que se hagan se van a remoldear, ¿ya? Eso es lo que significa. Probeta inalterada, ahí también eso tiene una letra chica importante. ¿Por qué? Porque no todas las, estrictamente hablando, ninguna muestra es inalterada. Creo que el año pasado recién pude ver una metodología que permite obtener muestra 100% inalterada, pero estamos hablando de un costo que no se justifica salvo que el proyecto lo requiera, ¿ya? Y eso generalmente implica proyectos gigantescamente caros, ¿ya? Entonces, ahí quizás habría que ponerle un asterisco a la probeta inalterada, porque estrictamente hablando, en general, las probetas que se llevan al laboratorio, por mucho que le digan que es inalterada, no va a estar inalterada, ¿ya? Entonces, avanzando en esta línea, ¿cierto? Con respecto a lo que es la exploración y el muestreo, usted tiene tres tipos de exploración y muestreo, ¿ya? Una es la directa, la otra es la indirecta y tiene una mixta, ¿ya? ¿Cuál es la directa? Es simplemente las calicatas, las zanjas, los sondajes y la galería, ¿ya? Las calicatas son puntos en los cuales usted excava hacia abajo, ¿cierto? Que en general pueden ser bastante profundas, ¿ya? Eh, Diría que hasta, bueno, hay un montón de temas que se pueden conversar, ¿no? Que tienen que ver principalmente con respecto a la seguridad de hacer una calicata. Eh, pero pueden llegar a varios metros, ¿ya? La zanja. ¿Cuál es la diferencia de una zanja y la calicata? Que la zanja es lateralmente de una dimensión significativamente mayor que una calicata, ¿ya? La calicata generalmente tiene un ancho de 2 por 2, por decir algo, 1 por 1, 1,5 por 1,5, ¿cierto? La idea es que, estrictamente hablando, ¿cuál es la filosofía? Que usted pueda bajar y mirar el perfil de suelo, ¿cierto? Eh, Entonces, usted tiene las calicatas, las zanjas, tiene los sondajes, ¿cierto? Que es simplemente meter un tubo y sacar la muestra sin hacer nada, ¿ya? Es meter un tubo a rotación, que este tubo a rotación penetre, ¿cierto? Y es un tubo hueco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la medida que este tubo hueco va entrando, ¿cierto? El material va ingresando, ¿ya? Con distintos matices dependiendo del tipo de sondajera que usted utilice y también del tipo de material. Pero a grandes rasgos eso es. Y la galería, que son espacios grandes, ¿ya? La galería se le llama a estos espacios en los cuales se están construyendo los túneles, por ejemplo, ¿ya? Eso se llama una galería, ¿ya? Es un término muy utilizado en la minería también, ¿cierto? La metodología indirecta es la geofísica, que tiene que ver con las ondas superficiales, las ondas de cuerpo y todas las ondas que involucran, que están involucradas en la vibración, ¿ya? Que están involucradas en la vibración. Y en este contexto, el camión que les presentaba anteriormente va en esa línea, ¿no? Que usted genera una perturbación en terreno, ¿cierto? En la superficie, en vista de las ondas que usted genera, usted las analiza y con eso usted puede inferir qué es lo que pasa al interior del cuerpo. Y tiene los mixtos, que probablemente son los más utilizados, que son el SPT y el CPT, ¿ya? Que los vamos a ver en detalle. Probablemente vamos a invertir unas 3 o 4 clases solamente en hablar del SPT y del CPT, ¿ya? Entonces, ahora, viendo exploración directa, vamos con calicatas, zanjas y sondajes. Entonces, para esto, ¿qué es lo que les muestro acá? Acá tenemos la excavación manual y mecánica para explorar, ¿ya? Esto puede ser manual con pala y chuzo o puede ser con excavadora, ¿ya? Eh, por un tema de seguridad, uno preferiría mandarla a hacer con máquina excavadora, ¿ya? Una máquina excavadora debe costar unas 20.000 pesos,
20.000 pesos, entre 20.000 y 30.000 pesos la hora, dependiendo de dónde usted se encuentre, de cuál es la logística de la retroexcavadora, si está cerca, si está lejos, si está disponible, si no está disponible, ¿cierto? Entonces, en la calicata, ¿qué es lo que usted hace? Usted lo que hace es que usted excava en profundidad, ¿cierto? Y usted lo que puede hacer es que puede mirar el perfil de suelo directamente, ¿ya? Las calicatas son muy convenientes, siempre, independiente de la profundidad, mande a hacer calicata, ¿ya? ¿Para qué? Para que usted pueda tener un feeling con el suelo que está estudiando, ¿ya? En ese contexto, las calicatas entregan información muy valiosa porque usted ve el suelo a ojo desnudo, ¿ya? Y usted lo ve usted lo puede ver en profundidad, ¿ya? Eh, Ahora, si tiene pala, si tiene chuzo, perdón, no, si tiene excavadora, haga un hoyo más grande, ¿cierto? Haga una calicata más grande. ¿Para qué? Desde un punto de vista operacional, ¿cierto? Tiene más flexibilidad, lo puede hacer en menos tiempo y también le puede proveer de seguridad a la persona que va a ingresar eventualmente a esta calicata, ¿ya? El tema de la seguridad es muy importante y probablemente lo vamos a abordar de una manera bien específica en algún punto, ya sea de esta sesión o de la próxima, ¿ya? Ahí tenemos, ahí tenemos una retro, ¿cierto? Haciendo una excavación puntual. ¿Cuál es la gracia de esto? De que usted a través del desarrollo de una calicata, usted puede obtener los dos tipos de muestras también. Usted puede obtener muestras a granel y puede obtener muestras intactas, ¿cierto? Porque usted se puede meter a la calicata y usted puede sacar un pedazo de suelo. En general, cuando usted saca las, eh, las muestras que se le llaman inalteradas, usted lo que hace es que usted obtiene un bloque. Y ese bloque usted lo enrolla en papel celofán para que no pierda humedad, ¿ya? Y, muy importante, mantiene la misma orientación que el suelo tenía en el terreno, porque si no podría estar midiendo una condición completamente diferente, ¿no? Usted tiene que sacar esto, si el suelo está en esta posición, ¿cierto? Usted se lleva el suelo en esta misma posición al laboratorio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que hay gente que saca el suelo y se lo lleva al laboratorio así, y lo ensaya así. ¿Y qué es lo que pasa? Que si su suelo tiene una anisotropía significativa, usted va a estar midiendo otra cosa, no va a estar midiendo en absoluto el suelo el suelo en la forma que usted requiere estudiarlo, mejor dicho, porque es el mismo suelo, ¿no? Solo que está con la gravedad, solo que la porción que inicialmente estaba con la gravedad en contra, ¿cierto? Cambia al momento de llevarlo al laboratorio, y eso es muy importante, ¿ya? Aquí vamos, quizás podría este ser un buen punto, ¿ya? Para hablar de esto. ¿Por qué? Porque en general, esta es una foto, no recuerdo dónde la saqué. Aquí usted muestra, esta foto muestra a una persona al interior. Y como ustedes pueden ver, ¿ya? Esa persona no está en condiciones seguras al interior de esta calicata. ¿Se practica? Sí, se practica mucho hasta el día de hoy, ¿ya? Eh, Mi sugerencia es que trate de evitarlo, ¿ya? Mi sugerencia trate de evitarlo. Es una práctica que pone en riesgo a las personas, es una práctica que también lo pone en riesgo a usted. Eh, no trate de evitar mandar a hacer a una persona una calicata a pala y chuzo, ¿cierto? Entrando más de 1,5 metros de profundidad. ¿Por qué 1,5 metros de profundidad? Porque si llega a haber algún problema, llega a haber algún derrumbe, la persona al menos va a poder respirar, ¿ya? Entonces eso es sumamente importante, velar por la seguridad de las personas que trabajan con usted, ¿ya? Entonces, usted en Santiago, esto muchas veces se observa esto en algunas de las faenas que se desarrollan acá en Santiago, ¿ya? Y uno también, conversando con colegas, se ve enfrentado a este tipo de situaciones. Entonces, eh, estrictamente hablando, no debiera hacerse, ¿ya? Pero creo que eso es todo lo que podría decir por ahora en temas por un tema de seguridad de las personas con las cuales usted va a trabajar.
¿ya? En general, ¿qué es lo que se ocupa para proveerle más seguridad a las personas cuando las personas entran a las caricatas? Es que ponen cortinas de madera alrededor de la perforación, ¿ya? Entonces, o sea, en las paredes de la perforación, ¿no? Para eventualmente mitigar el efecto de un potencial derrumbe. Mi sugerencia, no lo haga, ¿ya? Ahí usted puede ver otras calicatas, ¿ya? Puede ver más calicata. ¿Cuál es la ventaja de la calicata? Le permite también ver agua, ¿ya? Ustedes pueden ver que en el ejemplo que está acá, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver que se observan, no, lapicito, me parece que estamos bien. Ah, oh, llegó una niña, perdón, Diana. Entonces, si ustedes se fijan acá, ahí está, hay un ingeniero, ¿cierto? O el técnico de terreno, y está evaluando el material. Y lo que le está diciendo, ¿cierto? Es en vista de los resultados que obtiene, ¿cierto? No necesariamente de ahí mismo. Muchas veces se practican granulometría en terreno, ¿ya? Tienen un costo diferente a la granulometría que se hace en laboratorio, pero muchas veces se practica, así como también se practica obtener límite líquido, límite plástico en terreno, ¿ya? Pero esa persona lo que está haciendo es identificar el sector en el cual está haciendo la excavación, ¿ya? En este sector ustedes pueden ver también que la distribución de humedad es diferente, ¿ya? Y en este caso, ¿qué es lo que está indicando el ingeniero? El ingeniero está indicando, ¿sí? O el técnico está indicando que el flujo de agua es en la dirección horizontal, ¿sí? Ustedes pueden ver acá también que en este caso, ahí se encuentra agua al fondo de la excavación, ¿cierto? Entonces, ese tipo de detalles son súper importantes y desde ese contexto es que los invito a que siempre traten de realizar calicatas. ¿Para qué? Para que puedan ver el ojo, para que puedan ver el suelo al desnudo, ¿ya? Las zanjas. Las zanjas lo que hacen es, como ustedes pueden ver acá, la profundidad de la calicata es un poquito mayor a la que yo les indiqué como segura, que 1,5 metros, ¿cierto? Pero las personas lo que pueden ver en esta es ver si lo que se observa en profundidad también se repite lateralmente. Eso es súper importante. Muchas veces, eso sí me ha ocurrido, es que ustedes lo que hacen es que hacen una calicata y al hacer la zanja, ¿qué es lo que observan? Ven que lateralmente el suelo empieza a cambiar y se transforma, por ejemplo, en un relleno antrópico. ¿Qué es un relleno antrópico? Rellenos productos de basurales. Basurales, no necesariamente basurales sanitarios, sino que eh, basural de material de construcción. Por ejemplo, ven ladrillos, ven pedazos de muro, ven fierro, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, importante tener una zanja, ¿ya? Eh, yo entiendo que desde una perspectiva de costo no siempre es posible hacerlo todo, pero ahí dependiendo del tipo de estructura, del tipo de carga que ustedes puedan tener eventualmente, ustedes pueden tomar decisiones respecto de cuál les conviene más por sobre otra, ¿ya? En general una zanja se utiliza mucho cuando ustedes van a tener una carga baja, ¿ya? Eh, las zanjas no las hacen muy profundas, ¿ya? Entonces, eso, importante, muy importante, ¿ya? El número de calicata. Esto es un mundo. ¿Por qué? Porque esto cambia según el país, cambia según la persona que practica la geotecnia, cambia según el tipo de técnico que usted pueda tener. Usted puede tener las mejores intenciones geotécnicas desde una perspectiva de diseño, pero si usted tiene un técnico en terreno que no tiene la calidad para poder hacer la descripción apropiada del suelo, ¿cierto? Eh, se puede encontrar en muchos problemas, ¿ya? Y eso pasa, y le pasa a los geólogos, le pasa a los geotécnicos, le pasa a los técnicos que muchas veces se equivocan, ¿ya? En identificar el terreno que observan en las calicatas. Pero desde una perspectiva de número, aquí ustedes pueden encontrar algunos números que son, eh, que son interesantes de tener en mente, ¿ya? En particular, me voy a quedar con
me voy a quedar con el primero. ¿Por qué? Porque con el primero tuve una experiencia muy reciente, ¿ya? Y es que aquí dice, superficie menor a 500 metros cuadrados. Ojo que esos 500 metros cuadrados son 500 metros cuadrados construidos, ¿ya? Ahí el número es 2, ¿ya? Dice la norma NSH, la 1508, que es la norma geotécnica que todo ingeniero geotécnico de este país debiera leer, ¿ya? Le indica 2. Ese 2 muchas veces es 1, ¿ya? Mi sugerencia, haga 2. ¿En dónde? Debajo de la estructura que usted va a tener y en la zona de las aguas, ¿ya? ¿A qué me refiero con la zona de las aguas? Supongamos que usted va a construir una estructura menor, ¿cierto? Que menos de 500 metros cuadrados. Supongamos que usted va a construir una casita en su playa, una casa de 50 metros cuadrados, de 100 metros cuadrados. ¿Ya? Muchas veces, producto de que llevar las regulaciones caso a caso es difícil, ¿ya? Muchas veces las mecánicas de suelo de estas estructuras menores no se hacen. ¿Por qué? Porque los arquitectos o el ingeniero que está a cargo dice, bueno, yo ya he hecho 500 casas en este sector, entonces estoy confiado que el terreno es así. Bueno, se pueden llevar sorpresas. La próxima sesión probablemente les voy a mostrar algunas de las sorpresas con las que se encontró un colega, unos colegas hace un tiempo atrás. Usted pone una casa menor. Usted pone una casa menor, listo. Usted hace una casa menor y usted no hizo caracterización geotécnica, ¿ya? Usted simplemente llegó y puso porque dice, yo aquí he construido 500 casas, entonces, y esta es una construcción menor, la fiscalización aquí es poca, entonces me ahorro 1.000.000 de pesos, por decirle algo. 1.000.000, 1.500.000 de pesos entre calicata, mecánica de suelo, informe y todo lo necesario para caracterizar el terreno con lo mínimo. Y resulta que usted pone su casa, ¿cierto? Y usted pone su casa acá. Pero cuando usted pone su casa ahí, esto va a tener un sector de agua. Usted va a tener aquí la planta. Usted va a tener la planta tratadora de agua. ¿Qué es lo que pasa? Esa planta tratadora de agua muchas veces es de plástico, muchas veces está mal construida, muchas veces no tiene un sistema de drenaje suficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El agua rebalsa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted rebalsa todo esto con agua, ¿cierto? Se le puede asentar toda la planta, la planta tratadora, se le asienta toda la matriz y la matriz se va, ¿ya? Y se le rompe el agua y usted no puede utilizar la casa porque está, eh, está en una situación de contaminación, ¿cierto? Y podría estar afecto a sumario sanitario. Entonces, es por eso el número 2, ¿ya? Bueno, esa es mi interpretación, ¿ya? Y es en vista de la experiencia que me ha tocado ver cuando se hacen construcciones menores, ¿ya? Entonces, debajo de la estructura y en la zona de aguas, ¿ya? Pero bueno, como ustedes pueden ver también estos números varían y aumentan según la superficie de metros construidos aumenta, ¿ya? ¿Por qué esto es tan importante? Porque muchas veces usted puede estar en un terreno que es muy grande, es muy, muy grande. Y alguien le puede decir, por ejemplo, ok, y usted quiere construir una casa en un terreno de 5.000 metros cuadrados. Y la persona le dice, bueno, aquí usted tiene que hacer 5 calicatas porque son 5.000 metros cuadrados. Oiga, pero si mi casa va a tener 100 y el resto va a ser patio, no importa, es la norma, ¿ya? También ahí entra un poco de criterio, ¿ya? Pero criterio y ética profesional, ¿no? Pero en general esta superficie acá que se indica es para superficie construida, ¿ya? Y es súper importante tener eso presente. Número de calicata, de 4 a 8 metros. La anterior era de hasta 4 metros, ¿ya? Cuando usted quiere ir más profundo es porque tiene más, compromete más espacio, ¿ya? Compromete más zona de influencia. Entonces, en ese contexto, ahí usted tiene también valores, ¿cierto? Dependiendo del metraje construido, ¿ya? Pero como usted puede ver, el número mínimo, ¿ya? 2. Ahora, ese número mínimo llega hasta los 500 o los 1.000 metros cuadrados dependiendo de la calicata que usted haga, ¿ya? Entonces, para que lo tenga muy presente. Ahí hay algunas de las simbologías con las que se trabaja. Cuando usted hace un informe, usted quiere entregar qué es lo que pasa con el perfil de suelo, quiere entregar su caracterización,
pero también, ¿cierto?, la parte visual, entendiendo que la parte visual es lo que más nos queda cuando leemos algo o vemos algo, ¿ya? Es muy importante el tener eh, la descripción con dibujitos, ¿ya? Ahora, estos dibujitos no son por norma, ¿ya? Estos son los dibujos que la norma le sugiere, pero si usted caracteriza e identifica bastante bien los tipos de suelo con los cuales ustedes trabajan, va a estar todo ok, ¿ya? La norma, eso es súper importante, no lo tengo anotado acá, me parece. La norma, siempre interprétela como un desde, ¿ya? ¿Por qué se lo comento? Porque muchas veces, dependiendo con quién trabaje, la norma puede ser interpretada como lo mínimo, ¿cierto?, para no irme demandado, o lo mínimo para no irme preso, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que el mínimo no siempre es lo más correcto, ¿ya? El mínimo no necesariamente le garantiza que todo va a estar bien, ¿ya? Entonces, es por eso que la geotecnia es muy específica del terreno, ¿ya? Bueno, ahí en la medida que el semestre pase les puedo ir contando algunas de las experiencias con las que me he encontrado, pero esa es la interpretación, ¿ya? Y eso tiene un tremendo efecto en cómo usted, eh, ¿cómo decirlo? Cómo usted mira la profesión, ¿ya? Eh, y generalmente si usted considera la norma como un desde, ¿ya?, entendiendo que probablemente podría requerir mucho más, ¿ya?, que ese desde, implica un nivel de compromiso diferente a si usted solamente quiere cumplir con el mínimo, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, muy, muy, muy importante, y ojalá, probablemente eso es una de las cosas importantes que este curso intenta transmitir, es que las normas funcionan, ¿ya?, siempre y cuando se entiendan como un desde y no como el mínimo a hacer. Si usted lo interpreta como el mínimo a hacer, igual se puede meter en problemas significativos, ¿ya? Muy importante que tenga eso presente, ¿ya? Bueno, ahí hay algunas imágenes, ¿sí? Algunas imágenes con respecto a las calicatas, que ya hemos conversado harto sobre ellas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Que también las hemos conversado harto. Permite la visualización de los subestratos, permite obtener muestras de mayor calidad, posibilidad de efectuar ensayos de densidad in situ, ¿cierto? Usted se puede parar al fondo de la calicata y usted puede ahí utilizar el método del cono de arena o puede llevar un densímetro nuclear y puede ver inmediatamente cuál es la densidad del terreno, ¿cierto? ¿De qué le sirve eso? De que puede usted con esa misma densidad usted va a mandar a hacer ensayos, ¿ya? La posibilidad de efectuar ensayos de permeabilidad in situ, también sumamente importante, ¿ya? Nos quedan 6 minutitos, ¿no? Sí, nos quedan 6 minutitos. ¿Qué hora es? Ah, es que estos son 6 minutitos desde que empezamos la grabación. Terminamos en un minuto más, ¿ya? Entonces, las desventajas, restricción de profundidades, claro, usted puede llegar hasta, no sé, 10 metros, ¿cierto? Usted puede llegar hasta 10 metros, podría llegar incluso más, pero difícil. Difícil continuar por presencia en napa de agua. Ahí lo vimos, ¿no?, en una de las imágenes que estuvimos mostrando. La descripción. Las calicatas necesitan una descripción y una descripción detallada. Usted necesita describir todo lo que es, desde el olor hasta los colores, pasando por las texturas, cómo usted lo siente cuando le pone el dedo encima, ¿cierto? ¿Es compacto, no compacto? Ese tipo de cosas. También puede llevarse una botellita con agua y puede hacer un ensayo de estos que se hacían de clasificación bien rápida en el laboratorio, ¿no? Donde usted le pega la mano y usted dice, suelta el agua rápido, suelta el agua lento. Usted puede también llevar una botellita de no recuerdo si era ácido o no, me parece que no es ácido, pero usted en el fondo lo que lleva es una botellita, ¿ya? Una botellita pequeña con agua, con este líquido, perdón, y le echa una gotita al suelo. Entonces usted puede ver la efervescencia. ¿Para qué? Para chequear el contenido, para chequear la presencia de sales, no el contenido, la presencia de sales, ¿ya? Entonces, usted puede hacer otras actividades, puede tomar muestra a granel, puede tomar muestra inalterada, densidad in situ, humedad natural, ¿cierto? Ensayo hidrogeológico, el doble anillo, el de Porchet, que son ensayos que son súper importantes,
¿Ya? ¿Por qué? Porque le permiten tener una idea de qué es lo que pasa con las aguas. ¿Ya? El muestreo a granel, por ejemplo, nos permite tener material para realizar, por ejemplo, ensayos de granulometría, peso específico, medición de humedad, límites de Atterberg, imagenología, ¿cierto? En el caso que usted requiera ver las partículas, ¿cierto? Para ver si son redondeadas, son angulares, ese tipo de cosas son muy, 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 muy importantes. ¿Por qué? Porque le permite contextualizar resultados. Por ejemplo, podría ser de que usted quiera hacer un estudio de licuefacción y hay una arena que por todas partes licúa, ¿no? Según los estudios de terreno, pero usted la lleva al laboratorio y no licúa. ¿Y qué es lo que pasa? Que tiene las partículas angulares. Entonces eso le ayuda a tomar decisiones. ¿Ya? Ahora, en general, cuando es raro que se encuentre con esa situación, pero se le estoy comentando porque pasa, ¿ya? Ha pasado. Lo que pasa es que pasa muy poco, ¿ya? Entonces es importante tener eso presente. Me parece que podemos dejar la sesión hasta acá y podemos seguir el día jueves. Aquí tenemos el muestreo inalterado. Este es un esquema. Eh, no le puse la referencia, le tengo que poner la referencia, pero en el fondo es eso. De eso se trata. ¿Ya? En el fondo usted lo que hace es un bloque y este bloque, recuérdelo, lléveselo en la misma posición que está en terreno, lléveselo al laboratorio. ¿Ya? Y el bloque en general, ¿de cuánto tiene que ser? Tiene que ser de al menos, a ver, si usted dice, ok, este es un terreno en el cual voy a hacer ensayos triaxiales de 5×10, tendrá que ser de 25×15 al menos, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace usted? Usted todo lo simplifica y simplemente deja el cubo de 25×25, ¿ya? O puede llevarse un cubo más grande y lo empieza a particionar en laboratorio, puede hacer eso también, ¿ya? Pero importante mantenerle la humedad a ese bloquecito. Ahí ustedes pueden ver algunos de los ejemplos, ¿cierto? Eso está cubierto en celofán, ¿cierto? Y podemos hablar de estos detalles ya la próxima sesión. Voy a dejar de grabar, ¿ya? Para que el archivo no pese tanto. Entonces, la sesión queda hasta acá. Dejamos de